Que la llames para allá, supongo. Buenos días. Los que ya entraron pongan la asistencia. En un momento ya comenzamos. Bueno, pues vamos a comenzar con la tercera clase de la semana y última de filosofía, en donde, bueno, vamos a analizar ahora la filosofía de Albert Camus, que, bueno, es como que la mezcla o es la fusión del existencialismo de Nietzsche y de Schopenhauer, más su propio aporte, que es también un tanto pesimista, es un poco de la corriente pesimista. Entonces, lo interesante de la filosofía de Camus es que fusiona el existencialismo y el pesimismo. Yo les encargué como actividad del segundo parcial justamente un trabajo que incluía a las dos visiones filosóficas, porque a pesar de que parecerían contrarias, desde el enfoque positivo se complementan. Y esta nueva corriente ideológica, la de Albert Camus, también abona a crear una ideología propia, ¿no? Él crea la corriente de la filosofía del absurdo, en referencia a que es tremendamente absurdo el pretender que somos algo especial, que la vida y el universo, Dios o lo que tú quieras creer que nos determina, pueda eh, establecer lo que somos. Es una pretensión demasiado egocéntrica pensar en el tamaño del universo y dentro de ese universo y dentro de esos millones de galaxias o billones de galaxias, encontrar una que es la Vía Láctea y dentro de esa inmensidad una parte minúscula que es el sistema solar
y dentro de ese sistema solar una parte minúscula que es la Tierra, y dentro de esa Tierra una parte aún más minúscula que eres tú, y el pretender que somos algo especial y que por fuerza del universo, por ley, debemos de ser felices. Y la idea de Camus con su ideología es que pues no somos especiales y que si queremos encontrar algo especial en la vida que en sí no es, pues debemos de construirlo. Desde el enfoque positivo, eso es Albert Camus, porque todos los filósofos al final de cuentas no se trataban de personas que quisieran transmitir su amargura al resto de las personas. Simplemente su ideología trasciende porque ven la realidad desde un enfoque diferente. Y en el caso de Camus, pues él crea esta filosofía del absurdo. De hecho, se convierte en una corriente, eh, su ideología, que, bueno, pues debe de abonar un poco a la construcción de la filosofía de cada uno de ustedes, si la entendemos bien. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy como sesión número 24. Las actividades que vamos a realizar, bueno, son las notas de mi exposición, que va a ser a través de ideas principales, que es como mi referencia, y ustedes la detonarán a partir de ahí con las notas según se vaya explicando. También haremos un reporte breve del video, de un video donde se desarrolla la ideología de Camus, y por último una reflexión muy a modo de lo que estamos viendo hoy en día con la pandemia, con el encierro, con todas las dificultades que hay alrededor y que está directamente relacionada con este tipo de filosofía que nos va a llevar a enfrentar de una mejor manera la realidad que nos haya tocado vivir, que al final de cuentas es parte de la ideología de este personaje, el enfrentar de manera estoica, positiva y activa el destino que nos haya tocado vivir. Y desde el enfoque positivo entender que pues no somos una joya de Dios. Para los que tenemos la creencia, pues es suficiente la creación y la vida misma. Y lo que cada uno de nosotros hagamos con ella es nuestra responsabilidad y nuestro deber además saber enfrentarla. Y este tipo de filosofías nos ayudan a enfrentar de una mejor manera el destino que tenemos enfrente. Y bueno, eso es lo que veremos el día de hoy. Recordarles el compromiso que tienen con las actividades a distancia y también recordarles que en el caso de esta semana y de la semana anterior, porque fue evaluación, tienen la posibilidad de poder entregar las sesiones el día viernes para que puedan cumplir en tiempo y forma con las actividades que serán tomadas en cuenta por las demás materias como evaluación. Entonces, hasta el viernes, hasta que acabe el viernes, la última hora del viernes, pueden subir las actividades, en mi caso particular, en la carpeta correspondiente de Drive, que sería la carpeta número 24 en filosofía. Vamos a hablar acerca de Camus y a lo mejor como para darnos una idea de qué tamaño es su ideología o hacia dónde va su ideología, es importante analizar esta frase. Vean, la felicidad es la mayor de las conquistas, la que hacemos contra el destino que se nos impone. Es decir, la vida misma es una resistencia hacia un mundo, un universo y una vida que por default es difícil, es remar contra corriente. Y a este conjunto de ideólogos, de filósofos, en donde te presentan o te quieren plantear un mundo complicado, un mundo no color rosa, sino que las cosas son complicadas, es un conjunto de filósofos que entran en esta corriente pesimista. Sin embargo, pues no vamos a juzgar desde encima, porque es filosofía. Y todos estos filósofos, pues son pesimistas en el sentido de que te preparan para enfrentar al mundo, no porque te condenen o sea un tipo de aceptación de un mundo complicado o de un mundo difícil. Entendiéndolo así, que espero que sí lo hayan entendido así desde las anteriores sesiones del pesimismo, podamos analizar su ideología. Entonces, bueno, aquí está la frase, estaría bastante bien que la pudieran tomar como nota, y como guía también para las cosas que hacemos, ¿no? La felicidad es la mayor de las conquistas, o sea, es complicado, la que hacemos contra el destino que se nos impone. Es una especie de resistencia o triunfo ante la vida misma que por default, que por origen, que por esencia, es complicada. Y punto.
No tenemos por qué ponernos de rodillas y a rasgarnos la ropa y decir que por qué me tocó esta complejidad en la vida. Es parte de la vida misma. Y al final haremos una reflexión y veremos un video que nos incentive o nos motive para enfrentar de una mucho mejor forma la realidad que particularmente en este momento nos está tocando vivir. Vamos a analizar la, la clase a través de estas ideas principales, que son 7, y en algunos momentos o en algunos puntos ustedes detonarán o desarrollarán algunas de ellas. Antes de empezar con las 7, otra frase que denota la ideología de Albert Camus: la única manera de lidiar con este mundo sin libertad es volverte tan absolutamente libre que tu mera existencia sea un acto de rebelión. Es decir, tenemos un mundo complejo, un mundo sin libertades, tremendamente injusto, y nuestra vida debe de ser de tal suerte o de tal forma que se convierta en una resistencia en contra de este mundo. Y si todos hiciéramos lo mismo, pues este mundo cambiaría. Pero tristemente, desde la ideología de Camus, la mayoría de las personas no lo van a entender. Pero ¿qué importa? ¿Qué importa por ellos? Lo que importa son cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, que pues pueda enfrentar este mundo de la mejor manera y ofrecer una pequeña resistencia ante la dinámica que trae el mundo, que de por sí es compleja. Entonces, bueno, analizando a Camus, él es de origen argelino y bueno, no sé si lograron apreciar, a lo mejor en esta foto no es tan evidente, pero sus rasgos, incluso el anterior tema también tenía que ver con rasgos europeos, pero africanos del norte de Hannah, que fue la anterior filósofa que vimos. Entonces, este personaje, pues es argelino, aunque su familia es francesa. Acuérdense que en la época de los imperios, la parte francesa, inglesa, italiana tenía presencia en África, y sobre todo Francia e Italia buscaron el norte de África, la zona llamada Magreb, que es la África blanca, la África que tiene rasgos más bien mediterráneos europeos y no tanto africanos, como son en el caso de los países de Marruecos, de la propia Argelia, países incluso como Egipto, donde a pesar de ser países africanos, pues presentan rasgos físicos más bien mediterráneos. Y bueno, es el caso de Albert Camus, que a pesar de ser argelino, de hecho, su infancia y su juventud la vivió en Argelia. Es ahí donde empieza su carrera de activista, de denunciante. Empieza a hacer publicaciones, porque él es escritor principalmente. Empieza a hacer textos en todos los sentidos, novelas, obras de teatro, en donde denuncia a las formas de gobierno de los países de aquel tiempo, sobre todo a su país, que es Argelia. Y bueno, recibe amonestaciones por parte del Estado argelino. Muchas de sus obras son canceladas, de hecho hay cierta persecución en contra de él, y decide mejor marchar a Francia, en donde conocería o se empaparía de otro tipo de ideologías que lo haría tener la propia, ¿no? Su propia ideología, basado sobre todo en la base existencialista. Y de ahí me estoy yendo al punto número 2, el existencialismo de Schopenhauer o Schopenhauer y de Nietzsche. Y estos dos existencialistas influyen mucho en su pensamiento. De hecho, él es parte del existencialismo. Cuando vimos existencialismo, no es que lo hayamos relegado, sino simplemente él es importante, pero era un tema aparte, o así estaba programado, porque además de ser existencialista, él crea su propia ideología, que es el absurdismo, que el absurdismo es una corriente ideológica, parte de la filosofía, en donde se llama absurdismo porque dentro de sus principios habla de un mundo tremendamente absurdo. Y es absurdo porque tenemos la creencia de que lo merecemos. Tenemos la creencia de que tenemos que tener una vida y un mundo estable, cuando más bien habría que prepararse para enfrentar un mundo que es tremendamente injusto, que es tremendamente difícil, sobre todo en el contexto en donde ellos surgen. Acuérdense que cada quien habla de acuerdo a la realidad que está viviendo. Y el norte de África, un país que apenas estaba transitando hacia la autonomía, despegándose del dominio francés ya en tiempos modernos, el contexto de la Segunda Guerra Mundial, una enfermedad que lo persiguió toda su vida, que fue la tuberculosis,
Sin embargo, él muere joven, muere a los 47 años, pero muere por un accidente automovilístico. Entonces, toda esa vida caótica, obviamente, de un mundo caótico, de un contexto difícil, complicado en aquellos años, pues hace que un conjunto de ideólogos cree estas posturas filosóficas, que no hacen otra cosa más que reconocer la realidad y prepararnos para enfrentar esa realidad. Pero el principio básico para enfrentar una realidad complicada es primero percatarse de ello. Y es por eso que sus filosofías están enfocadas en abrirnos los ojos, el permitirnos percibir un mundo complejo. No basta ser crítico y siempre decir, ay, la pobreza, ay, la tremenda injusticia entre los hombres y mujeres, la imposición de los gobiernos, las guerras, el narcotráfico, la delincuencia. Ese tipo de clamores, ese tipo de expresiones son parte, nos guste o no, de nuestra realidad. Una realidad que nos ha tocado vivir y que si nos ha tocado vivir esta realidad, pues hay que prepararse para poder enfrentarla de la mejor manera. Y esa pretensión del ser humano de toda la vida de creer que merecemos lo mejor es absurda, es tremendamente absurda porque es una postura demasiado egocéntrica, es una postura demasiado antrocéntrica, dicen algunos, es decir, el centrar la idea de que el ser humano es lo más importante y trascendental. Y ahorita vamos a ver cómo lo analiza él. En el punto número 3, ya hablamos de que fue influenciado por estos dos a través del existencialismo, aunque él, utilizando esta base, crea la ideología propia, que es el absurdismo. El punto 3, la respuesta sobre cuál es la función del hombre en el universo. Vean cómo plantea el análisis Camus respecto a esa teoría egocéntrica de que el hombre tiene una función en el universo. Siempre los filósofos, incluso antiguos, decían, ¿cuál será nuestra función? Imagínense la escultura, la estatua del pensador griego, así sentadito con su brazo en el mentón, pensando, ¿cuál es la función en la vida? ¿Cuál es la función del ser humano en el universo? Debe de servir para algo, debe de contribuir para algo. No es una mera existencia. Entonces Camus dice que el universo ni se percata de ti. El universo es tan extenso, hablando del egocentrismo, es un poco la idea 3 y la 4. El hombre es tan egocéntrico que cree que es el merecedor de todo, que es la parte más esencial e importante en el mundo. Desde el utilitarismo, ¿qué prefieres? ¿La vida de una manada de venados o la vida de una persona? Y desde ese egocentrismo y totalitarismo humano, pretendemos que es más importante la vida de un humano que una manada de 20 ciervos, cuando en realidad es porque estamos viéndolo desde el punto de vista egocéntrico del ser humano. Entonces, hace esta aseveración hablando de la temporalidad. La existencia del universo, y a lo mejor los que estén en física o que lleven física avanzada en las Olimpiadas tal vez, hablamos de que el universo tiene 13.700 millones de años, o cuando menos eso creemos, porque hay que estar abiertos a los paradigmas, ¿no? A las diferentes realidades de acuerdo al tiempo y a las personas. Entonces, la existencia del universo tiene aproximadamente 13.700 millones de años. Y el ser humano apenas alcanza 13.000 años de existencia del género Homo cuando evolucionamos de los primates y se generó el género Homo, del cual hoy somos Homo sapiens, pero había otros más, incluso fuimos contemporáneos y solamente esta variante o esta rama evolucionó respondiendo al medio ambiente. Entonces, ¿qué va la comparación entre 13.700 millones de años a una existencia humana de 300.000 años? Nada. Es el 0.00001%. El ser humano ha estado presente desde la existencia del universo, el 0.00001%. Entonces, esa pretensión de querer interpretar todo desde el punto de vista humano, desde ese egocentrismo humano, es un absurdo.
Eso en cuanto a la temporalidad. Hablando de espacialidad, eh, si consideramos que el tamaño del universo, que hay billones, billones, no millones, billones de galaxias, y dentro de ese infinito hay una pequeña galaxia, que es la Vía Láctea, y dentro de esa minúscula galaxia en comparación con el resto está el sistema solar, y de ahí está la Tierra, y de ahí estás tú. Es un absoluto absurdo pretender o creer que somos algo especial, ni en el tiempo, porque es nada comparado con los años que tiene el universo, la existencia humana es nada, y en cuanto a la dimensión o relación del ser humano con el universo, también somos algo minúsculo. Entonces esa pretensión de que yo me merezco todo, que soy lo más importante, que soy el centro del universo, es un absurdo. Entonces, desde ese punto de vista, la existencia misma es un absurdo. Es un absurdo sobre todo la pretensión que yo lo merezco. Entonces, para poder combatir o hacerle frente a este absurdo, es que él hace una serie de propuestas. Las vamos a ver. El mito de Sísifo fue una actividad anterior en el libro cuando empezábamos el bloque que hablaba del existencialismo. Acuérdense de Sísifo, que era un personaje, un rey, que fue castigado, condenado por Zeus, en donde él tenía que todos los días rodar una enorme roca por una pendiente de una montaña, y una vez que llegaba a la cima, por pura gravedad, la roca volvía a caer, se volvía a poner en la superficie, en la parte baja. Y entonces Sísifo, al siguiente día, cuando despertaba y llegaba a la montaña, tenía que repetir ese mismo proceso de subir y bajar, así por la eternidad. Fue el castigo que le impuso Zeus a este rey por pretencioso. Es el mito de Sísifo. El personaje que ven cargando la roca es Sísifo. Y Camus rescata esta mitología griega para hacer una comparación de lo inútil, de lo absurdo que es la vida humana, o en lo que se ha convertido la vida humana. Todos los días nos levantamos, nos preparamos para ir a trabajar, luchamos contra ese día a día, regresamos, comemos y luego descansamos, dormimos, y así repetimos el mismo proceso. Es un poco ser Sísifo, en donde todos los días estás luchando por algo que al final de cuentas nunca vas a poder concretar o culminar, porque la existencia humana es así, porque si no trabajáramos, si no estudiáramos, si no nos esforzáramos, pues nos condenamos a un mundo materialista en donde nos relega. Nos convertimos en un dependiente, en un indigente, en alguien que no consiguió nada por no luchar. Pero esa lucha, si no es bien enfocada, se convierte en algo estéril. Entonces, primero entender que la vida es así, a veces de sufrida, pero dentro de ese sufrimiento puedes encontrar la felicidad. Es más, puedes transitar por la vida sin sentir que sufres, siempre y cuando lleves la roca adecuada, en donde lo que hagas día a día no sea tan complejo para ti, ni sea tan tremendamente esforzado poderlo hacer, haciendo lo que realmente te gusta y para lo que realmente eres bueno. Así combates un poco este lidiar día a día con las cosas que hacemos. Es un poco la comparativa del mito de Sísifo con la realidad. Y bueno, la reflexión sobre la problemática del absurdismo. Primero, el darse cuenta que el mundo es complejo, que no hay salidas fáciles, que eh, esta idea planteada por la religión, por algunas filosofías, por las doctrinas totalitarias, por el comunismo, en donde se supone que a través de implementar los principios de cualquiera de estos puntos vamos a tener una vida estable, una vida mejor, cuando en realidad es más bien una toma de conciencia de lo complejo que suele ser la vida. Y también el entendido que a veces esa complejidad de la vida nos lleva a despertar, a abrir los ojos. Estar al borde de algo muy grave nos permite percibir la gravedad y entonces actuar en consecuencia. Entonces, bueno, habla acerca de que para poder hacerle frente la solución es, primero, la solidaridad humana. Ya estoy en el último punto.
ser solidarios entre nosotros para poder enfrentar un mundo tremendamente injusto. Luego, la satisfacción de enfrentar una vida que es compleja, pero que sí nos puede traer cosas positivas. Al final de cuentas, la solución de Camus no es que te condenes o sea una especie de aceptación de que la vida es mala. Es más bien un darse cuenta de que la vida es mala y que tenemos que luchar por cambiar o modificar. Y ese estado de pasividad, de procrastinación, de dejar para luego, de ver qué pasa con nuestro destino, pues es lo que nos condena a así sufrir los embates de una vida que en sí misma es injusta y es cruel. Entonces, en la medida en que yo tome conciencia de esas condiciones, es que puedo enfrentar de una mejor manera lo que tengo enfrente. Vamos a ver un video cortito sobre Camus y al final hacemos una reflexión que esa es la parte interesante de la clase, ¿no? La parte medular de la clase. Albert Camus, escritor francés, nacido en Argelia, fue uno de los principales representantes del existencialismo. Es una de las voces más importantes de la literatura francesa de mediados del siglo XX. Con sus novelas, sus ensayos y obras de teatro, alcanzó fama mundial, sobre todo después de haber sido galardonado con el Nobel de Literatura en 1957. Mondovi era una ciudad de Argelia en la que vivía su familia, que era francesa. En su casa no había mucho dinero, por lo que sus padres tuvieron que hacer grandes sacrificios para que pudiera estudiar en la Universidad de Argel. Sin embargo, pronto abandonó los estudios universitarios debido a que se enfermó de tuberculosis. Fue desde pequeño un gran aficionado a la literatura y al teatro. Fundó una compañía teatral con la que fue recorriendo los barrios pobres y los lugares donde había trabajadores, ofreciendo representaciones para la clase obrera. Luego encontró trabajo como periodista y por motivos de trabajo empezó a viajar con frecuencia por Europa. Durante estos viajes se fue poniendo al día de las modas y los gustos literarios más avanzados. Se dio a conocer como escritor poco antes de la Segunda Guerra Mundial, con la publicación de un libro titulado Bodas. En él recogía sus principales artículos sobre literatura y viajes. Ganó fama como articulista y reportero, y en 1940 se marchó a Francia. Poco después, durante la invasión de Francia por parte del ejército alemán, defendió a su país como miembro de la Resistencia. Entre otras actividades, Camus dirigió la revista Combat, que se distribuía entre los miembros de la Resistencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, Camus había publicado una novela que habría de darle fama en todo el mundo, El extranjero. Nada más acabar la lucha armada, tuvo gran éxito también como autor teatral, al tiempo que publicaba otras novelas que le ponían a la cabeza de los escritores existencialistas. Todas estas obras le hicieron merecedor del Premio Nobel en 1957. 3 años después, cuando circulaba en coche, tuvo un accidente en el que perdió la vida. Albert Camus representa la culminación del existencialismo en la narrativa de ficción. En su obra narrativa se reflejan a la perfección todas las angustias y temores del hombre de mediados del siglo XX, aterrorizado tras una tragedia de las proporciones de la Segunda Guerra Mundial. Su rasgo más original dentro de este pensamiento común es el elogio de algunas cualidades del ser humano. Camus ve algo positivo en el hombre, su capacidad de superar los desastres con dignidad y su necesidad de compartir sus alegrías y temores con otros hombres. Así, las novelas de Camus, escritas en un estilo directo, seco y vigoroso, presentan la esperanza y la solidaridad humana como solución a lo absurdo. En El extranjero, ambientada en Argelia, aparecen sus primeras reflexiones sobre el existencialismo, pero su obra maestra es La peste, en la que se aprecia con mayor intensidad su idea acerca de lo absurda que puede llegar a ser la vida humana. Camus se inventa una situación trágica, los efectos terribles de una epidemia de peste en Orán, Argelia.
para presentar las diversas reacciones del ser humano ante el desastre, la desgracia y la muerte. Además, escribió otras narraciones como La Caída, una colección de cuentos titulada El exilio y el reino, la novela de juventud Una muerte feliz, que no se publicó hasta 1971, y El primer hombre, que no pudo terminar. Sus obras dramáticas más famosas son las que tratan temas existencialistas, como El malentendido, El estado de sitio o Los justos. Calígula, escrita en 1938, pero no representada hasta 1945, es su obra maestra dentro del género teatral y una de las piezas más representativas del teatro existencialista. Muchas de las ideas existencialistas que Camus presenta en sus novelas y piezas teatrales quedaron también reflejadas en sus textos de pensamiento y reflexión. En videos posteriores realizaremos un análisis más profundo de las obras más importantes de Albert Camus. Si este video te gustó, no olvides suscribirte. Bueno, como pueden apreciar, nosotros hemos castellanizado el nombre de Alberto Camus. Ya saben, en el video sale como con el Camus, que en realidad es como Albert Camus en francés. Pero bueno, castellanizado, pues Alberto Camus o Albert Camus, pues es una reflexión, es una invitación a enfrentar esta vida, pero no con pesimismo, sino más bien con el principio de la felicidad y la alegría. La solución es la aceptación positiva de la vida absurda y el tratar, el intentar evitar la intrascendencia, porque la vida en sí misma por default es intrascendente. Nacemos pues intrascendentes. Nacemos pues desde este punto de vista inútiles. Y el modificar y el cambiar esa intrascendencia de nuestra vida depende exclusivamente de lo que hacemos con ella. Y es la médula de la ideología de Albert Camus. Como solución, propone que se enfrente a la vida con pasión, con alegría, en donde nosotros mismos le demos significado a esa vida que de origen no tiene significado. La vida nada más transitarla y nada más vivirla, el ser una especie de autómata, como les decía yo, de trabajar, comer, descansar, pues nos condena a ser un poco sísifos. Entonces, espero que no se les olvide el nombre, y a pesar de que falten algunos años para que cada uno de ustedes estén siendo protagonistas de su propia vida, siendo independientes, forjando su propia familia, que siempre recuerden que debemos de tener presente de nunca ser un Sísifo. Y cuando encuentren por ahí un cuadro, cuando encuentren por ahí una imagen como esta, si pueden encontrar una escultura, pues cómprenla y pónganla en un lugar de su casa para que siempre, en todo momento, tengan presente y recuerden no caer en esta triste historia de Sísifo, que es una persona que el esfuerzo que hace todos los días se convierte en algo banal, se convierte en algo intrascendente, por no tener claro que no, la vida no precisamente es justamente eso, sino que a pesar de que sea complicado y sí haya que cargar una roca, un peso, la vida misma simboliza eso, pues debemos de buscar la manera que a pesar de ello podamos estar bien. Vaya, no se siente satisfecho Sísifo al llegar a la cima, sino que Sísifo se debe de sentir satisfecho empujando la roca. Es decir, en el lapso, en el trayecto, ahí se encuentra la felicidad. La felicidad no está simplemente llegar a la roca, porque la roca se va a volver a caer. La felicidad está en el trayecto, en la pendiente, en lo complicado, sí, pero la felicidad la encuentras ahí, porque la vida es así de complicada y a pesar de esa complicación hay que ser capaces de poderlo superar. Y bueno, eso es lo más importante de Albert Camus, pero tal vez lo mejor de todo sea esto que voy a ponerles, que es una reflexión. Se llama, hasta ahorita, pues puse mis ideas principales, de las cuales debieron de copiarlas.
las notas correspondientes a las ideas principales, el video que complementa lo que yo mencioné de Camus y una reflexión que se llama La Gran Realización, que ojalá que les pueda impactar. Por favor, sean sensibles a lo que viene. Y sensibles me refiero a no a la parte de esa de sensibilidad de llorar, sino sensibles que sean capaces de absorber lo que aquí está. Que por cierto, es un video muy a modo porque habla de lo que estamos viviendo y cómo enfrentarlo de una mejor manera. Es una lección, pues. Ojalá que les guste y más bien que la interioricen. Tell me the one about the virus again, then I'll go to bed. But my boy, you're growing weary, sleepy thoughts about your head. Please, that one's my favorite. I promise just once more. Okay, snuggle down, my boy, though I know you know full well. The story starts before then, in a world I once would dwell. It was a world of waste and wonder, of poverty and plenty, back before we understood why hindsight's 2020. You see, the people came up with companies to trade across all lands, but they swelled and got much bigger than we ever could have planned. We'd always had our wants, but now it got so quick. You could have anything you dreamed of in a day, and with a click. We noticed families had stopped talking. That's not to say they never spoke, but the meaning must have melted, and the work-life balance broke. And the children's eyes grew squarer, and every toddler had a phone. They filtered out the imperfections, but amidst the noise, they felt alone. And every day the skies grew thicker, till you couldn't see the stars. So we flew in planes to find them, while down below, we filled our cars. We'd drive around all day in circles. We'd forgotten how to run. We swapped the grass for tarmac, shrunk the parks till there were none. We filled the sea with plastic, because our waste was never capped, until each day when you went fishing, you'd pull them out, already wrapped. And while we drank and smoked and gambled, our leaders taught us why. It's best to not upset the lobbies, more convenient to die. But then in 2020, a new virus came our way. The governments reacted and told us all to hide away. While we all were hidden, amidst the fear, and all the while, people dusted off their instincts. They remembered how to smile. They started clapping to say thank you, and calling up their mums. And while the car keys gathered dust, they would look forward to their runs. And with the skies less full of voyagers, the earth began to breathe. And the beaches bore new wildlife that scuttled off into the seas. Some people started dancing. Some were singing. Some were baking. We'd grown so used to bad news, but saw good news was in the making. And so when we found the cure, and were allowed to go outside, we all preferred the world we found to the one we'd left behind. Old habits became extinct, and they made way for the new. And every simple act of kindness was now given its due. But why did it take a virus to bring the people back together? Sometimes you've got to get sick, my boy, before you start feeling better. Now lie down and dream of tomorrow, and all the things that we can do. And who knows, if you dream hard enough, maybe some of them will come true. We now call it the Great Realization. And yes, since then there have been many. But that's the story of how it started, and why hindsight's 2020. Y pues bueno, espero que haya sido lo suficiente reflexivo para que les haya llegado. A veces el enfrentarte con dificultades como esta que menciona en el video es la que nos hace trascender, reflexionar, analizar, el darte cuenta y enfrentar de una mejor manera el mundo que nos ha tocado vivir. Y bueno, la actividad está aquí. Y esta parte de aquí en el punto C es para ustedes. Esto no es que lo tengan que escribir en algún lado. Ojalá que lo hayan entendido.
A ver si les puedo pasar el video a algunos y que se los distribuyan los que tengo de contacto de la Olimpiada, para que se los puedan pasar a su salón. Ojalá que lo tomen como una reflexión